Hola binario, yo soy Axel Romero y hoy te voy a enseñar cómo se utiliza la propiedad de show. Es súper importante porque hay veces que puedes mostrar u ocultar de acuerdo a un perfil por la información sensible que estás manejando en tu aplicación. O sencillamente haces una pregunta como ¿eres estudiante? Si contesta no, está bien, sigue con algún otro campo. Pero si contesta sí soy estudiante, le debería preguntar qué grado de estudios tiene, porque pues no tiene caso que se le muestre un campo si no es estudiante, ¿verdad? Bueno, quédate a ver este video y si te gusta, regálame un like y suscríbete y también dime en los comentarios que te está gustando mucho de este canal, que quisieras aprender y de dónde me ves. Ok, mi binario, vamos a la computadora. Bien, binarios, ahora vamos a seguir trabajando con unidades. Voy a abrir uno de los registros que hice en el video anterior y bueno, ahí tenemos las placas. Estos datos son de internet, estas imágenes, entonces no hay tema por el número de placa o algo así. Yo creo que es algo de prueba. Bueno, entonces como podemos ver aquí tenemos el valor, ¿no? Entonces este valor que es monetario, probablemente si yo aquí voy a usuarios, bueno, este que es por ejemplo el administrador, voy a entrar con este correo electrónico. Entonces cuando yo le doy a aplicar, estoy viendo cómo vería la aplicación este usuario con este correo. Entonces como es administrador, sí necesita ver el valor monetario. Pero ¿qué sucede con el repartidor o otros perfiles que necesariamente no ocupan ver ese valor porque es únicamente pues valor financiero y que solo el administrador debería conocer? Entonces estos perfiles no deberían ver este campo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir a Data, en Unidades, vamos a ir a Columnas y en Columnas vamos a ir a probablemente cuál es el campo que deseamos no mostrar, es el de valor, ¿verdad? Entonces dice unidad valor monetario. Vamos a darle editar y aquí donde dice show vamos a darle clic en esta como formulita. Entonces cuando está habilitado es que siempre lo va a estar mostrando y nos va a abrir este asistente de expresión. Entonces prácticamente aquí vamos a manejar prácticamente la tabla de usuarios, ¿ok? Para solo definir que lo pueda ver el usuario cuando el perfil tenga administrado. Para eso vamos a ocupar esta fórmula que yo en breve se las explico. El AND lo estoy colocando porque necesito que ambas condiciones sean verdaderas, ¿ok? Aquí tengo el lookup que va a ir a buscar el usuario, el user email, que es prácticamente y este usuario, el correo electrónico, ok, lo obtiene de manera automática en usuarios y lo va a ir a comparar con usuario correo. Es decir, si encuentra este correo con el que me estoy autenticando, lo encuentra aquí, ok, lo va a encontrar. ¿Y qué rol me va a regresar? Bueno, en este caso estoy pidiendo el campo de estatus. El campo de estatus dice que está verdadero y luego va a ir a buscar si está dentro, por eso está un in, dentro del rol administrador, ¿ok? Prácticamente le voy a dar save y le voy a dar don't y le voy a dar save. Perfecto, entonces espero a que se sincronice y como estoy con el perfil de administrador, necesita mostrarlo, lo cual está bien, aquí está el valor. Pero si se autentica Jesús, que es prácticamente un repartidor, le voy a dar aquí pegar y le voy a dar aplicar. Voy a darle sincronizar y como pueden ver ya no existe ese valor, ¿verdad? Ya no existe. Y también si se autentica mostrador, bueno, vamos ahora a pensar, bueno, vamos a ver mostrador, tampoco necesitaría. Por ejemplo, hay link que tiene un perfil de mostrador, tampoco ve el valor. Pero ahora si configuramos como aquí en valor monetario, que bueno, el mostrador también vea estos datos porque hay veces que nos apoya con datos administrativos, mostrador. Bien, entonces separado por coma y comillas dobles, voy a colocar en los perfiles que necesito que vean ese dato. Le voy a dar save, le voy a dar don't y le voy a dar save. Cuando yo le doy save, como lo sincroniza en automático, se debería ver el campo de valor monetario. ¿Listo? Pero quien no lo va a poder ver, por ejemplo, es Ricardo. Entonces Ricardo, le voy a dar aquí pegar. Y vamos a ver si Ricardo, bueno, y
creo que se pegó doble. No, voy a pegarlo de nuevo, copiar y pegar, porque se está copiando doble. Pegando, ahí está, aplicar, y entonces el perfil de repartidor no ve ese valor monetario. Eso es con perfiles, pero yo también podría hacerlo con otra condición. Por ejemplo, vamos a agregar para eso, bueno, si tenemos los status, ¿verdad? Y bueno, el usuario status prácticamente lo que, unidades. En unidades, pues hay veces que se deshabilitan, ¿verdad? Entonces vamos a darle un unidad status para ver si está en operación o no está en operación. Pues prácticamente me vengo aquí a regenerar para que me aparezca ahora esa nueva columna que agregamos, es unidad status. Ahorita les digo por qué agregué esta unidad, o más bien este campo de tipo status, que va a ser prácticamente de sí, no, y le vamos a dar editar. Y por ejemplo, cuando diga no, que diga inactivo, porque está en reparación o simplemente ya no se utiliza. Y activo, es decir, que la unidad está vigente. Le vamos a dar guardar. Y entonces editamos prácticamente, ahorita que cargue, vamos a darle clic aquí en display name y le voy a dar status, voy a dar save, y por default que pues lo marque como que sí está activo. Le voy a dar save. Bien, en mis unidades voy a editarlo y voy a decirle que estén activos. Le voy a decir activos, y para hacerlo más práctico o más rápido más bien, espero a que se sincronice para que se vea este dato. Ya, y prácticamente lo voy a arrastrar, que tengan los mismos, que todos sean las tres unidades ahorita estén activadas. Pero ¿qué sucede cuando yo desactivo una unidad? Por ejemplo, ya no queremos que veamos este campo de repartidor. Para eso vamos a depender ya de este campo, unidad status, ¿verdad? Entonces, ¿qué campo quiero ocultar? El de usuario ID. Si ese es el caso, voy a darle editar, y aquí en show, fíjense que siempre va a estar visible, pero si yo ya le coloco una condición, pues ya aquí deshabilito. Y voy a decir en columnas, ok, si mi status, vas a mostrarlo siempre y cuando si mi status esté en true. Le voy a dar ahí esperar a que aparezca la palomita y le voy a dar save, le voy a dar don't y le voy a dar nuevamente save. Y entonces vamos a ver ahora qué sucede cuando yo deshabilito una unidad. Es un ejemplo, pero ustedes lo van a acoplar y cuéntenme también en los comentarios cómo es que aplicarían este cambio. Ok, ahí dice el repartidor es Jesús porque prácticamente está activo. Pero ¿qué sucede si a esta unidad, que es la N1, yo le oculto, o bueno, no le oculto, lo desactivo? En automático deja de aparecer mi campo, ¿lo ven? Miren, inactivo, y ya no se ve mi campo, lo voy a inactivar. Entonces voy a esperar a que se sincronice. N1 dijimos, ¿verdad? Entonces abrimos nuevamente N1, incluso aquí en la vista ya ni me aparece, ¿ok? Porque está desactivada y aquí no aparece. Hasta que yo lo vuelvo a editar y lo activo, bueno, me pide esta parte del repartidor. También es bien importante, esto lo pueden aplicar no nada más para el show, también lo pueden aplicar, por ejemplo, en valor monetario. Esto que puse en el show, le voy a dar a copiar, y en donde dice el dato el de, a ver, ¿dónde está? Valor monetario, y en donde dice autocompute, tenemos, no, data validity, el require, es decir, siempre lo está requiriendo, pero imagínense que lo vaya a agregar un repartidor, pues no lo va a poder agregar esta unidad porque ni ve el campo, ¿verdad? No lo ve ahí activo. Entonces vamos a darle aquí y le vamos a decir, va a ser requerido siempre y cuando el perfil sea administrador. Aquí ya mostrador no, porque no podría meter datos, solo visualizar más no insertar, o no podría, ¿no? Entonces es bien importante. Ahorita le voy a dejar mostrador, pero bueno, dependiendo sus reglas de negocio. Le voy a dar save y le voy a dar don't. Vamos a ver cómo es que funciona, ¿verdad? Es más, le voy a quitar a mostrador esa habilidad. Ok, entonces en valor monetario voy a quitarle a mostrador, le voy a quitar el perfil para que solo administrador pueda ver ese campo. A ver, en show, listo, ya está administrador. Y en data validity también necesitaría solo pedírselo cuando se autentique
un administrador. Entonces le voy a dar save y veamos qué sucede. Le voy a dar don't, le voy a dar nuevamente save y vamos a agregar uno con el perfil de Ricardo. Entonces Ricardo no debería haber ese campo de valor monetario, ¿vale? Entonces voy a darle aquí un más, agrego la unidad N4 y le voy a decir esas toneladas. La placa voy a adjuntar una que ya tengo por aquí. Bien, ahí ya detectó la placa en automático. Y el repartidor, Jesús. Fíjense que cuando yo le doy save, lo va a guardar, ¿vale? Entonces lo va a guardar totalmente. Pero nunca le pidió el valor monetario. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me autentico como administrador? Fíjense, voy a copiar el correo y aquí me voy a autenticar con el correo de administrador. Entonces, cuando yo agrego este dato, que va a ser la N5 de 33 toneladas, ¿vale? Ahora ya me pide el valor monetario y requerido. Incluso, fíjense, voy a seguirme con la placa, voy a darle otra acá y cuando le asigno el repartidor y le doy activo, cuando le doy save, dice, ¿sabes qué? Yo no lo puedo guardar porque necesito el valor, ¿vale? Entonces le voy a dar, no sé, 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces le voy a dar esta cantidad, le voy a dar save y listo. Si yo veo el que agregó Jesús Torres, cuando le doy editar no tiene valor monetario, ¿ok? Entonces yo como administrador pues ya lo podría colocar. Entonces ya ahí está este dato que la verdad se me hace muy útil, basado en perfiles o en roles, o también basado en algún estatus o en algún dato. No lo pueden ligar nada más con true o false, también pueden ligarlo con algún otro dato. Es decir, si la placa pertenece, no sé, al estado de Veracruz, ok, el estado de Veracruz pide una norma o un documento, bueno, entonces habilita este campo que sea visible o que sea requerido. Bien, binarios, cuéntenmelo en los comentarios qué les pareció y cómo lo aplicarían. Bien, binario, como puedes ver, no solo te enseñé cómo se utiliza el show, sino el require, porque van de la mano. Espero que te haya gustado, regálame un like. Aquí está apareciendo el planetita, no se te olvide suscribirte. Y aquí está otro video que es de mi recomendación. Cuídate mucho, mi binario favorito.